Y el paradero del ex militar venezolano secuestrado sigue siendo desconocido y en el gobierno aseguran que no descartan ninguna de las hipótesis respecto a las motivaciones que habría detrás de este hecho. Vamos a ahondar en este tema con el senador del Partido Socialista, ex canciller también, José Miguel Insulza, ex secretario general de la OEA también. Vaya currículum, senador, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Ahora, no es mucho lo que va a poder ahondar conmigo, porque yo en realidad no había escuchado hablar nunca de este señor, que entiendo que es un exteniente del ejército venezolano, y esto puede ser un montón de cosas, desde un complot internacional hasta un secuestro más, de los que desgraciadamente están ocurriendo con más frecuencia lo que se espera en Chile. Sí, Pero la verdad es que todo lo que yo puedo decir es que esperemos a que nos diga el gobierno bien de qué se trata y el resultado de la investigación. Sí, una investigación, senador, que todos sabemos es secreta, reservada, que está siendo liderada por el fiscal Héctor Barros, del equipo ECO de la Fiscalía, pero que, como usted dice, desde el mismo Ejecutivo, eso sí, han tildado esto como grave, prioritario, incluso por el presidente de la República, Gabriel Boric, que en el día de hoy se conectó incluso a una reunión. ¿Qué significa este hecho, eso sí, senador? Porque un secuestro, de todas maneras, es un delito bastante grave, teniendo en cuenta el contexto actual de inseguridad que se vive en nuestro país. Bueno, han habido bastante más secuestros este año que los que han habido, en el último periodo, de los que han habido en los años anteriores, ¿no? Al parecer existen además mafias y grupos que se dedican a estos secuestros, y ya hubo la condena hace poco de que habían no solamente secuestrado, sino que habían asesinado a unos empresarios, ¿no? Y la verdad es que es un tema que preocupa, pero que es un tema, repito, un tema policial, al cual por algún motivo, yo no sé, o sea, la verdad es que yo sé que deben haber tenientes que desertan en todas partes del mundo, pero ¿por qué este teniente que se refugió en Chile era porque se dice que se refugió en Chile, que estaba pidiendo refugio y que le estaban dando refugio? ¿Por qué es tan importante? Mientras yo no sepa por qué es tan importante, prefiero no pronunciarme sobre el delito, salvo pedir que el delito se investigue y se sancione. Bueno, una de las hipótesis de las que se habla podría generar un conflicto a nivel político, diplomático. De hecho, hace algunas horas, Diosdado Cabello, el número 2 del chavismo en Venezuela, dicen que rechazó que la inteligencia venezolana estuviese detrás de este secuestro de este ex militar, incluso alienando un poco su comentario, diciendo que evidentemente que si Venezuela fuera capaz de poder hacer esto, de venir a buscar a una persona hasta acá, infiltrar personas, llevársela a 5.200 kilómetros de distancia, ellos podrían ser campeones del mundo, básicamente. De todas formas, es un hecho grave, no hay que tomarlo con tanta liviandad. Es un hecho grave, para mí es un hecho grave, para mí es un hecho grave como cualquier otro secuestro, hasta ahora. Si a alguien le quiere dar connotación política, y evidentemente el vicepresidente, el señor Cabello no ha querido, no le ha dado ese carácter, y no veo por qué tenemos que tratarlo como un tema político. Más allá, yo lamento mucho que sea una persona que, si se dice que estaba pidiendo asilo en Chile, por algo sería, que lo hayan secuestrado, me parece un gravísimo hecho, debe ser investigado, y los que hayan realizado el secuestro, que hasta un video anda por ahí, ¿no? Sí. Los que hayan realizado este secuestro sean sancionados duramente, pero no le voy a dar connotación política internacional mientras no tenga alguien que me diga que tiene esa connotación, alguien responsable. Concordamos, eso sí, que no es cualquier secuestro. Usted dice, sí, esto es un secuestro, puede ser un hecho criminal, policial, porque no todos los secuestros en nuestro país derivan en 4 reuniones con al menos 4 ministros y en la que el presidente de la República se tiene que conectar en medio de sus días libres. Para el Ejecutivo, evidentemente, es un hecho, no sé si más grave que otro secuestro, pero evidentemente con algún tinte distinto, porque si no, no se habrían producido esta cantidad de reuniones. Bueno, está bien que se reúnan todo lo que quieran, está bien que se reúnan todo lo que quieran, pero yo no soy uno de esos ministros, yo soy simplemente un senador de la República y me guío por las cosas que me informe el gobierno, que no me ha informado ninguna al respecto, o que informe el gobierno, o por las cosas que informa la prensa. Y hasta ahora no hay absolutamente nada que diga que este señor tenía alguna gran importancia política. Cuando lo tenga, discutiremos el tema, por cierto, si es que lo llega a tener, ¿no? Además es un teniente, no estamos hablando de un general. No estamos hablando de un general, estamos hablando de un teniente del ejército. Por lo tanto, si está realizando alguna actividad en Chile,
cuenta de alguien, yo no lo sé, pero en todo caso su rango en el ejército venezolano no parece haber sido la envergadura que se le asigna en las noticias, ¿no? Sí, es un caso extraño, han pasado las horas, aún no se sabe bien qué es lo que ha sucedido, cuáles fueron los móviles de esta situación. ¿Le ha parecido bien la reacción que ha tenido el Ejecutivo el día de ayer inmediatamente, levantando las alertas en las fronteras, haciendo estos llamados a las Fuerzas Armadas, a Carabineros, a la Policía de Investigaciones, en términos de coordinación ante un hecho así? ¿Ha estado a la altura el Ejecutivo, senador? Bueno, yo entiendo que cuando se comete un secuestro, y ese secuestro puede haber sido cometido por extranjeros, como desgraciadamente son la mayoría de lo que están ocurriendo hoy día en Chile. Hay que dar las alarmas en las fronteras como corresponde. O sea, cuando hay un robo en el que participa, por ejemplo, gente que tiene acento extranjero, inmediatamente se da el aviso en la frontera para evitar que salgan del país, pues. Sí, hasta a mí me parece natural, eso me parece bien. Lo que no me parece bien es, francamente, sin dar más antecedentes, el nivel de importancia que se le está dando a este asunto. Probablemente por ser venezolano el personaje, pero la verdad es que no creo que se le está dando una relevancia, la relevancia que se le está dando no va acompañada con información de por qué era tan importante. ¿Es demasiado, cree usted, estas peticiones que se convoque nuevamente al COSENA por este caso, pedir que vuelva el presidente de la República, que el Congreso vuelva a trabajar inmediatamente, que suspenda el receso? No he escuchado esas peticiones, pero me parece bastante divertida en realidad, porque aquí ya hay algunas personas que por salir en los diarios dicen cualquier cosa, ¿no? Pero en fin. Oiga, de todas maneras, termine como termine esto, una vez que termine esta investigación, saber qué es lo que pasó finalmente, ¿cree que va a volver este debate quizás por la ley de inteligencia en nuestro país, independiente de lo que pase con este caso? Porque puede que tenga que ver con inteligencia o no, pero que abra la puerta o le dé mayor celeridad también a un tema que está atrasado en nuestro país, una ley que no es moderna, que no se adecúa quizás también a la actual situación y contexto criminal que existe en nuestro país, donde se necesita evidentemente mayor inteligencia. ¿Cree usted que esta puede ser también un nuevo punto de partida para poder agilizar ese proceso también a nivel legislativo? Yo espero que este no sea tan punto de partida, porque en realidad fíjese usted que yo participé como senador en la aprobación en el Senado de la nueva ley de inteligencia, cuando Andrés Chadwick era ministro del Interior. Ve usted todos los años que han pasado eso y todavía no sale. Entonces la verdad es que sí, eso sí es preocupante, porque evidentemente la cantidad hay una cifra que es mucho más importante que lo que estamos discutiendo ahora. La cifra de que cada vez se sabe menos quiénes son los autores de crímenes en Chile, de homicidios. Homicidios no resueltos hay más en Chile hoy día que lo que había hace 5 o 6 años. Y estoy hablando incluso de porcentaje. Han aumentado los homicidios y ha aumentado el porcentaje de homicidios no resueltos. Y además de homicidios cometidos evidentemente por asociaciones criminales, ¿no? Por lo tanto, evidentemente nos falta una nueva ley de inteligencia. La necesitamos y eso ya es hora que lo saquemos, y todavía no entiendo yo, porque no hemos tenido la oportunidad de que nos explique. Creo que ya está en el Senado en la discusión de nuevo, pero no se nos ha explicado nunca por qué se demoró tanto tiempo. Y ante este contexto en el que estamos viviendo, senador, actualmente, con estos índices de criminalidad, como usted dice, con la introducción en nuestro país de crímenes que no habíamos visto nunca antes, el tema de los secuestros, si bien lamentablemente lo estamos comenzando a normalizar, algo que no debería pasar, ¿qué tan expuestos estamos como país sin una ley de inteligencia moderna? Mire, yo creo que en general el tema que usted plantea es más bien un tema del conjunto del crimen. O sea, la falta de un buen servicio de inteligencia impide detectar suficientemente las acciones del crimen organizado, que evidentemente ha proliferado en el país, ¿no? En eso sí se han dictado leyes importantes. Cuando yo presidía la Comisión de Seguridad Pública, casi se terminó con la ley sobre que entrega nuevas atribuciones a las policías para combatir el crimen organizado. Igual hubo otra respecto del narcotráfico, y por lo tanto hay más instrumentos. Pero nos falta todavía saber quiénes son los que están en esto, ¿no? Saber quiénes son los que están en esto, que son gente que está en el crimen organizado. Hay gente que está en bajos niveles, por cierto, son los soldados del crimen organizado, por así decirlo,
pero también hay gente que profita de él y que está en niveles mucho más altos, y nosotros tenemos que ser capaces de tener un servicio de inteligencia que identifique a los que organizan estas cosas, no solamente a los soldados. Y en su juicio, ¿por qué no se le ha dado esta urgencia? Usted dice, hace años que se está discutiendo una ley de inteligencia, han pasado gobiernos completos, ya este gobierno va en la mitad de su periodo y aún no sale adelante esta ley de inteligencia. Usted, como senador, como parlamentario, ¿cómo analiza que no haya un acuerdo por tener una nueva ley de seguridad e inteligencia en nuestro país? Yo lo encuentro mire, es que pasa lo siguiente, Ivo, es importante decirlo. Esta ley se empezó a discutir y se terminó de discutir en el Senado cuando no había estallido social todavía. Cuando hubo el estallido social, la ley sufrió el embate, por así decirlo, de las nuevas realidades del país, y por lo tanto en la Cámara de Diputados se decidió revisarla entera de nuevo. Y la revisaron entera de nuevo, pero después que se terminó el estallido social, que vinieron los cambios políticos que se han conocido, parece que se decidió darle una nueva revisada. Y yo creo que finalmente este gobierno, el gobierno del presidente Boric y la ministra Tobal, le dieron importancia y dijeron, no, esto hay que sacarlo luego. Y en eso estamos, ¿no? Entonces esto no ha sido un periodo de inacción, ha sido un periodo en que sucedieron una cantidad de otras cosas, y que cosas que se habían acordado en el Senado se sacaron y se cambiaron en la Cámara de Diputados y se volvieron a poner en el Senado, y después se vuelven a poner para llevarlos al Senado. Por lo tanto, ha habido bastante gestión en torno a esto, pero el resultado final, que estamos sin nueva ley de inteligencia y sin una real coordinación de la inteligencia, porque la ANI y la Agencia Nacional de Inteligencia fue un gran progreso, sin ninguna duda, pero todavía no tiene capacidad para hacer inteligencia propia, por ejemplo. Y todavía no es efectivamente, no da toda la coordinación que hay que tener en esta materia. Hay que modernizarla y hacerle mucho más puntuda, por así decirlo. Y eso ha faltado. Yo espero que consigamos en las próximas semanas ya, ni siquiera digo en los próximos meses, en la próxima semana terminar con este proceso. ¿Usted cree que esto debería ser prioritario dentro de la agenda de seguridad? Porque me imagino que esto es uno de los puntos importantes dentro de la agenda de seguridad del Ejecutivo. De hecho, nosotros hemos conversado con algunos ministros y esto está dentro de los planteamientos dentro de este programa que se tiene que sacar adelante también con el Poder Legislativo. Bueno, yo creo que está terminada ya. Esto está terminado ya, o sea, está terminado ya digamos, hay una de las leyes que falta por terminar, de las leyes madre, por así decirlo. Falta todavía terminar de aprobar la del Ministerio de Seguridad Pública, y falta la de inteligencia. Por cierto, hay algunas otras que están ahí todavía en los últimos detalles, pero yo diría que el cuadro de leyes que vamos a dictar sobre esto, sin perjuicio de que quieran leyes puntuales sobre distintos asuntos, pero el cuadro de las leyes fundamentales sobre el tema de seguridad pública ya han sido dictadas todavía, y esta y la del Ministerio son las que están atrasadas. Senador, lo quería llevar a otro tema, aprovechando también que ya está a la vuelta de la esquina, la vuelta del Congreso. Se viene una etapa legislativa con varios temas, con varias reformas importantes. Una de ellas tiene que ver con la discusión por pensiones. Y el Senado va a tener un papel clave ahí, una discusión nueva. Hoy día el senador Iván Moreira, quien va a ser el presidente de la Comisión de Trabajo, dijo que no antes del mes de julio se va a acabar al menos la discusión, porque esta parte de cero. ¿Usted comparte ese análisis que hace el senador Moreira? A ver, yo comparto lo que dice Iván, en realidad, lo que dice Iván Moreira en un aspecto. ¿En qué parte de cero? ¿En qué sentido? En el sentido que la ley fue aprobada vacía. A mí no me importa tanto, que esté aprobada vacía, porque quiere decir precisamente, mire, el Senado, arreglen este pastel porque no se ha podido arreglar aquí, por lo tanto, se las aprobamos en general, rechazamos casi todas las disposiciones particulares, vayan a hacerlo ustedes. Se puede demorar. Lo que no comparto, yo le haría un poquito de empeño para sacarlo un poco más rápido, porque esta es de las leyes de las cuales se habla tanto, de las leyes de pensiones, del código, de las leyes del crimen, de la ley de la reforma tributaria, de la reforma, etcétera. Hay mucha gente pobre en este país que está esperando que le mejoren su pensión. Y yo eso lo pude presenciar en mi región, cuando fue la ministra del Trabajo. La verdad es que la gente que llegó era mucha, y no eran grupos organizados, por así decirlo, sino que la gente que quería saber cuándo salía y con cuánto salían ellos ganando. Y yo creo que es otra cosa, es hora de terminarlo ya. O sea,
reconozco lo que ha dicho Iván Moreira como muy cierto. Si nos entregaron una ley con el cascarón solamente, no una ley con contenido, sino que está la pura caja de afuera, diciendo que va a dar reforma a pensiones, y, claro, y el resto es que hay que rehacerlo, pero ojalá lo apuramos lo más posible. ¿Usted piensa que el gobierno ha cedido lo suficiente en esta reforma de pensiones? ¿Le gusta a usted este guarismo del 3 y 3 con este componente de solidaridad? ¿Se ve difícil que estén los votos en el Senado? Para eso, en base a estos números y a la propuesta del Ejecutivo, en la que ha tenido que ir cediendo desde un 6-0 hasta un 3-3 ahora. Mire, a mí me gusta el 3-3, estoy de acuerdo, me parece bien el 3-3. Es una pena que lo hayamos hecho cuando éramos gobierno nosotros. Es una pena que no se haya hecho durante el gobierno anterior, cuando la posibilidad existía. Porque cuando el presidente Piñera, que es el presidente del gobierno anterior, ofreció el 3-3, se le dijo, no, el 6% tiene que ser solidario, etcétera, etcétera. Yo creo que hoy día vamos a aceptar de buenas ganas el 3-3. Ojalá que eso resulte. Y que no le metamos muchos flecos, porque realmente alguien inventa alguna forma inteligente de escamotear la cifra, ¿no? No, es 3 y 3, y digamos claramente cómo se va a administrar cada parte de ese 3 y 3. Senador, por último, en otro tema, antes de terminar, le quería preguntar su opinión acerca de la situación del juez Daniel Urrutia. Acerca de los beneficios otorgados, algunos internos en cárceles de alta seguridad por delitos graves, de crímenes transnacionales incluso, pero también estas últimas informaciones que han salido de que su abogado también haya sido abogado de una de las personas a las cuales finalmente el juez Urrutia le otorga un beneficio. Se ha hablado de conflicto de interés, de que él se debería haber inhabilitado en esta situación. ¿Cuál es su análisis acerca de este tema? Bueno, el tema del conflicto de interés, el tema del conflicto de interés diría yo que es algo que tiene que ver con la Corte Suprema o los organismos disciplinarios, y saber si realmente el vínculo del juez con un abogado y al mismo tiempo la formulación de concesiones hacia ese abogado, hacia los clientes de ese abogado, coinciden en el tiempo, ¿no? Muchas veces ocurre que le puede ocurrir a un juez que está en un juicio, que hay un abogado que es muy bueno y de repente algunos años o algunos meses después tiene un problema jurídico él y recurre al abogado. Eso puede pasar. Entonces, yo estoy esperando que los tribunales de justicia digan si había o no interés, un conflicto de interés en la conducta del juez Urrutia, que a mi juicio estaría dado fundamentalmente por la coincidencia de las dos cosas, digamos, coincidencia en el tiempo de las dos cosas. Ahora, respecto a las decisiones del juez Urrutia, esta es una discusión larga, ¿no? Porque generalmente los reos de alta peligrosidad tienen por costumbre mezclar cosas que son muy razonables desde el punto de vista personal, como por ejemplo juntarse con la pareja, ¿no? Un permiso, el tema que se está planteando ahora precisamente del abogado es ese, y parece razonable que la persona pueda ser visitada por su pareja, ¿no? Y ser visitada en intimidad por su pareja, eso parece razonable. Hay muchas cosas que se hacen así. El problema es que estas cosas se aprovechan para pasarse mensajes y hasta teléfonos celulares. Entonces, yo creo que yo no soy contrario a las autorizaciones, simplemente quiero decir que no hay forma, desgraciadamente no existe una forma clara de asegurar que eso nos sirva para realizar acciones que van claramente en contra del proceso, ¿no? Entonces, tal vez sería mejor que el juez revisara su criterio y no se quedara solamente con lo que le presentan como una situación absolutamente humana, sino que simplemente verifique que se pueden cometer transgresiones que perjudiquen tremendamente la investigación, porque ayuden al delito. José Miguel Insulza, senador del Partido Socialista, exministro, exsecretario general de la OEA, muchísimas gracias por haber conversado esta noche con CNN Chile, que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes, muy buenas gracias, muchas gracias a ustedes y muy buenas noches, que estén muy bien, gracias.